El primer sonido que yo escuchaba todos los días en Mirasol no era el de los pájaros, sino el del metal. A las 5 de la mañana, el silbato de la fundición cortaba la neblina de la montaña como una navaja, avisando que la ciudad pertenecía a los hombres de uniforme gris, y mi padre, Heitor, era el más gris de todos ellos. Yo me quedaba inmóvil en la cama, escuchando su rutina mecánica en la habitación de al lado, el rechinar de las botas de cuero, el clic seco del cinturón de utilidades, el sonido de la cremallera del maletín. Él no hablaba, él no bostezaba, él simplemente funcionaba. Esta es una historia de ficción, inspirada en realidades humanas que muchas personas han vivido en silencio. Fue creada para emocionar, para reflejar heridas invisibles y para recordarnos que siempre existe la posibilidad de elegir un camino diferente. Si te conmueven las historias que hablan de pérdidas, reconciliaciones y nuevos comienzos, suscríbete al canal Nuestras Historias. Aquí cada relato está pensado para sentirse profundamente. Cuando bajaba las escaleras, yo sabía que mi madre, Valeria, ya estaba en la cocina desde hacía al menos 20 minutos. Aquella mañana de martes, el sol de Mirasol todavía era una promesa pálida detrás de los picos. Bajé los escalones intentando no hacer ruido y me detuve en el marco de la puerta. La escena era siempre la misma, pero cada día parecía más desgastada, como una fotografía dejada al sol. Mi madre estaba de pie frente a la estufa, de espaldas. Sus hombros parecían más finos bajo la bata de seda, que ya había visto días mejores. Revolvía el café con una lentitud que me daban ganas de gritar. Era el movimiento de alguien que no tiene prisa porque no tiene a dónde ir. Heitor estaba sentado a la mesa. No leía el periódico, revisaba informes de mantenimiento. Su café debía estar exactamente a 80 grados, o simplemente dejaba la taza a un lado sin decir una palabra. «El azúcar se acabó, Heitor», dijo Valeria sin darse la vuelta. Su voz era dulce, pero tenía una grieta, como una porcelana que sufrió una caída silenciosa. Mi padre no levantó los ojos del papel. «Cómpralo de camino de regreso de la modista». «No voy a la modista hoy. Tengo las piernas hinchadas. Creo que el calor de Mirasol me está venciendo». Heitor finalmente alzó la mirada, no hacia su rostro, sino hacia el reloj de pared. «El calor es el mismo que ayer. Es cuestión de disciplina, Valeria. Si te ocupas, no sientes el cansancio. Tiago, siéntate. Vas a llegar tarde a la escuela». Entré en la cocina y me senté, sintiendo el ambiente pesado. Intenté tomar la mano de mi madre cuando vino a servirme, pero la retiró rápidamente, como si el contacto humano fuera una descarga eléctrica que no podía soportar. «¿Estás bien, mamá?», pregunté en voz baja. «Solo un poco de falta de aire, querido. Es el polvo de la minería. Entra en todo, ¿verdad?» «Entra», interrumpió mi padre golpeando la pluma contra la mesa. «Pero es ese polvo el que paga esta casa. Es ese polvo el que va a pagar tu universidad el año que viene, Tiago. Así que menos quejas y más enfoque». Se levantó. No hubo beso de despedida. No hubo un «que tengas un buen día». Heitor tomó su maletín, se puso el casco blanco de supervisor y salió. El sonido del motor del coche afuera fue la señal de que Valeria podía, por fin, marchitarse. Se sentó en la silla que él acababa de dejar. Sus ojos se quedaron fijos en la mancha de café que Heitor dejó en el mantel. «Él me ama, Tiago», susurró, como si necesitara convencer a las paredes. Solo olvidó cómo se demuestra. Él cree que amar es proveer. Cree que si el techo no se cae somos felices. «Pero el techo se está cayendo, mamá», respondí, mirando la gotera seca en la esquina de la sala. «Solo que por dentro». Aquel día la vi llevarse la mano al pecho por primera vez. Fue un apretón rápido, una mueca que intentó ocultar con una sonrisa forzada cuando notó que yo la estaba mirando. «Ve a la escuela, hijo, y no te preocupes por el azúcar. Yo me las arreglo, siempre me las arreglo». Salí de casa con una sensación extraña. En Mirasol, las montañas parecían estar cerrándose alrededor de nuestra calle. Miré hacia atrás y vi a mi madre en la ventana saludando con la mano. Parecía tan pequeña dentro de aquella casa enorme como una muñeca olvidada en una caja. Yo no lo sabía,
Pero esa sería la última semana en que el azúcar sería nuestra mayor preocupación. El crepúsculo no traía alivio, solo un cambio de temperatura que hacía crujir las paredes de la casa. Para mi madre, sin embargo, la caída de la noche era el inicio de una sinfonía particular y perturbadora. Aquel jueves llegué de la escuela y encontré la casa en un silencio absoluto. No había radio encendida, ni el sonido de las ollas. Encontré a Valeria en la lavandería, inclinada sobre el lavadero. El cesto de ropa estaba a la mitad, pero ella parecía haber corrido un maratón. «¿Mamá?», llamé acercándome despacio. Se sobresaltó. Al darse la vuelta noté que sus labios tenían una leve coloración violácea, casi imperceptible bajo la luz débil del foco de servicio. Se limpió la mano en el delantal y soltó una tos corta, ahogada, contra el puño. «Solo el cansancio, Tiago. Este jabón nuevo tiene un olor muy fuerte. Me ataca la alergia», dijo, pero sus ojos no sostuvieron mi mirada. «Mi padre sabe que estás así». «Tu padre tiene mucho en la cabeza, hijo. La fundición tiene problemas con los filtros de aire. Apenas ha dormido. No vamos a darle una preocupación doméstica más». Preocupación doméstica, así se definía ella, como si fuera un electrodoméstico que empezaba a fallar y no quisiera molestar al dueño con el ruido de la reparación. Aquella noche, la cena fue una prueba. Heitor llegó más tarde de lo habitual, con los ojos rojos de polvo y cansancio. Se sentó, abrió una carpeta de documentos y comenzó a tachar números con una pluma roja. Valeria sirvió el guiso, pero al colocar el plato frente a él, una crisis de tos la atacó. No fue una tos común, fue algo profundo que parecía venir desde dentro de los huesos. Se encorvó, intentando contener el sonido, el rostro poniéndose rojo, luego pálido. Me quedé paralizado con el tenedor en el aire. Heitor ni siquiera levantó la cabeza. Continuó marcando los papeles con la pluma roja, el sonido del metal golpeando la mesa rítmicamente. Clic, clic, clic. «Valeria, si vas a toser, ve a la cocina», dijo, con la voz plana, sin ningún rastro de irritación ni cariño. «El ruido me distrae». Ella asintió con los ojos húmedos, no sé si por la fuerza de la tos o por su frase, y se retiró a la penumbra de la cocina. «Papá, ¿no lo estás viendo?», pregunté con la voz un tono más alta. «Ella no está bien. Eso no es alergia al jabón». Heitor finalmente detuvo la pluma. Me miró por encima de las gafas. Había dureza allí, pero también algo que en ese momento no supe identificar, una negación absoluta. «Tu madre siempre ha sido delicada, Tiago. Necesita reposo, no drama. Ya le dije que pida cita con un médico general en la ciudad vecina si esto continúa. Si no la pidió, es porque no es grave. Y si no tiene fuerzas ni siquiera para pedir la cita». Heitor cerró la carpeta con un golpe seco. «Basta. Trabajo 12 horas al día lidiando con máquinas que explotan si cometo un error en un cálculo. Cuando llego a casa, quiero orden. Quiero silencio. Tu madre lo sabe desde el día en que nos casamos. Si está enferma, lo resuelve. Yo soy quien paga el seguro médico, ¿no?». Se levantó y fue al despacho, cerrando la puerta con llave. El sonido de la llave girando fue como el veredicto de un juez. Fui a la cocina. Mi madre estaba lavando los platos, pero sus manos temblaban tanto que chocaban unos contra otros. Vi, en la esquina del fregadero, un pañuelo blanco arrugado. Tenía una pequeña mancha ferruginosa. No era salsa de tomate. «Mamá, ¿qué es eso?», señalé el pañuelo. Ella lo escondió rápidamente en el bolsillo del delantal y forzó una sonrisa que no llegó a los ojos. «Es solo cansancio, Tiago. Mañana cuando salga el sol estaré mejor. El sol de Mirasol lo cura todo, pero el sol de Mirasol no estaba curando nada. Solo iluminaba el polvo que Heitor traía de la fundición en su ropa, el mismo polvo que ahora parecía estar asentándose dentro del pecho de mi madre. Esa noche, por la rendija de la puerta del despacho, vi a mi padre sentado en la oscuridad con solo la luz del cigarrillo encendida. No estaba trabajando. Solo miraba la pared, escuchando los ataques de tos que venían del dormitorio. Él lo sabía. En el fondo, Heitor lo sabía. Pero admitir su enfermedad significaría admitir que no podía arreglarlo todo con un informe
o una hora extra. Una vez al año, la minera de Mirasol organizaba el baile del mineral. Era el evento que mantenía la ilusión de que la ciudad era próspera y que todos nosotros éramos una gran familia feliz bajo el mando de los engranajes. Para mi padre era la noche más importante del calendario. Era el momento de mostrarles a los directores que era el supervisor perfecto, con la vida perfecta y la familia bajo control. ¿No vas a ir, Valeria?, preguntó mi padre, mientras ajustaba el nudo de la corbata frente al espejo manchado del pasillo. Mi madre estaba sentada en el borde de la cama, vistiendo un vestido azul marino que no usaba desde hacía años. Parecía estar intentando recuperar el aliento, después de simplemente haberse puesto los zapatos. «No me siento bien, Heitor. El aire hoy parece demasiado pesado. Tal vez si me quedara...» Heitor dejó lo que estaba haciendo. Se dio la vuelta y caminó hacia ella. Por primera vez en días la tocó, pero no fue una caricia. Puso las manos en sus hombros y la obligó a ponerse de pie. «Es solo psicológico, Valeria. Te quedas encerrada en esta casa todo el día. Claro que vas a sentirte sin aire. El evento es importante. El director regional estará allí. No puedo aparecer sin mi esposa porque está cansada». «No es cansancio, papá», dije, apareciendo en la puerta del dormitorio, ya vestido con la camisa formal sofocante que me había obligado a usar. «Está pálida, mira sus manos». Heitor me ignoró por completo. Sus ojos estaban fijos en los de Valeria, en un duelo silencioso que ella nunca tenía fuerzas para ganar. «Un poco de maquillaje resuelve la palidez», sentenció Heitor. «Estaremos en el coche en 10 minutos». El salón del club de Mirasol estaba decorado con luces amarillas que intentaban esconder el hollín en las paredes. El olor a perfume barato y humo de cigarrillo era sofocante. Mi padre circulaba entre los otros ingenieros con una sonrisa de plástico, estrechando manos con una fuerza innecesaria, mientras mantenía la mano firmemente apoyada en la espalda de mi madre, como si la estuviera sosteniendo para que no se desplomara. Yo la observaba desde lejos, cerca de la mesa del ponche. Valeria intentaba sonreír a las otras esposas, pero cada pocos minutos llevaba el pañuelo a la boca. Veía el pánico creciendo en sus ojos. El ruido de la banda y el calor de la gente estaban robándole el poco oxígeno que sus pulmones aún lograban procesar. «Tiene que irse, papá», susurré, acercándome a él cuando hubo una pausa entre los saludos. «Ahora no, Tiago. Estamos hablando con el doctor Arantes. Compórtate». «Se va a desmayar». Mi voz salió más alta de lo que pretendía. Heitor me lanzó una mirada que me habría derribado si fuera un niño. «Ve a buscarle un vaso de agua y deja de hacer una escena. Tu madre está bien, solo necesita distraerse». Cuando regresé con el agua, el desastre ya había comenzado. Mi madre no se desmayó. Habría sido más fácil si lo hubiera hecho. En cambio, fue golpeada por un ataque de tos tan violento que todo el salón se detuvo para mirar. Se dobló, tirando al suelo la copa de vino que sostenía. El líquido tinto se esparció por el suelo de mármol como una mancha de sangre. El silencio que siguió solo fue roto por los sonidos húmedos y desesperados que salían de su pecho. Heitor no la abrazó. No preguntó si se estaba muriendo. Se quedó de pie con la mano aún en el aire, con una expresión de pura vergüenza. Miró a su alrededor, viendo las miradas curiosas y sorprendidas de sus compañeros de trabajo. Para él esa tos no era una señal de enfermedad, era una ruptura del protocolo. Era un defecto público en su vitrina. «Valeria, por favor, recomponte», siseó con los dientes apretados. Me arrodillé a su lado en el suelo, ignorando la suciedad y las miradas. «Mamá, respira, mírame». Ella me miró y en ese segundo su máscara cayó. El miedo que escondía para no irritar a mi padre estaba todo allí. Apretó mi brazo con una fuerza sorprendente, intentando buscar el aire que Mirasol se negaba a darle. Heitor, viendo que la escena no terminaría, finalmente actuó. La tomó del brazo con una brusquedad que me hizo gruñir. «Vamos a casa. Ya basta de este espectáculo. Pido disculpas a todos, mi esposa no maneja bien los lugares cerrados». La arrastró hacia afuera, casi cargándola, pero no con ternura. En el camino hacia el coche, bajo la fría luz de la luna de la montaña,
No dijo una sola palabra de consuelo. Solo soltó su brazo cuando llegaron a la puerta del vehículo. Me hiciste pasar vergüenza, Valeria. El doctor Arantes estaba a punto de hablar sobre el ascenso de octubre. Mi madre se apoyó en el coche, luchando por mantener el cuerpo erguido. Yo... Lo siento mucho, Heitor. De verdad, no pude evitarlo. Siempre hay una forma de evitarlo, si tienes voluntad, respondió él entrando en el asiento del conductor y cerrando la puerta de un golpe. Subí al asiento trasero, hirviendo por dentro. Miré el perfil de mi padre en la oscuridad del coche. Encendió el motor y aceleró por las calles desiertas de Mirasol. En ese momento, entendí que él no odiaba su enfermedad, odiaba su debilidad, odiaba cualquier cosa que no pudiera ser controlada por sus manos curtidas. Llegamos a casa bajo un silencio fúnebre. Heitor subió directo al despacho sin mirar atrás. Mi madre se desplomó en el sofá de la sala, todavía con el vestido azul puesto. «¿Por qué dejas que te hable así?», pregunté, arrodillado a su lado. «Está asustado, Tiago», susurró con la voz casi desvaneciéndose. «Tu padre no sabe lidiar con lo que no puede arreglar. No es malo, es solo un hombre de piedra». «Los hombres de piedra terminan aplastando lo que está hecho de carne, mamá». No respondió. Cerró los ojos y por primera vez vi una lágrima deslizarse, limpiando el rastro de maquillaje que Heitor la había obligado a usar. Esa noche decidí que si él no iba a cuidarla, yo lo haría. Pero yo era apenas un chico de 17 años, y la sombra de Mirasol era mucho más grande que yo. A la mañana siguiente del baile, el olor a café en la cocina no traía el consuelo habitual. Parecía el olor de un velorio anticipado. Mi padre ya había salido hacia la fundición, dejando atrás solo la marca grasienta de su plato y el pesado silencio de la mañana en Mirasol. Mi madre no bajó. Fui a su habitación y la encontré durmiendo, o intentando. Su respiración hacía un sonido ruidoso, un silbido bajo que parecía venir de algún lugar muy profundo y obstruido. No la desperté. En cambio, hice algo que nunca había tenido valor de hacer antes. Caminé hasta el despacho de mi padre. La puerta, que solía estar cerrada con llave, estaba entreabierta por un descuido raro de Heitor. La habitación era fría, con paredes forradas de libros técnicos de ingeniería y planos de minería. En el centro, un escritorio de caoba que parecía un altar al trabajo. Empecé a hurgar en los cajones, papeles de impuestos, facturas de la minera, diagramas de presión, y entonces, al fondo del último cajón, debajo de un catálogo de piezas de repuesto, encontré una carpeta gris sin identificación. Dentro no había números de la empresa, había informes médicos. Mis ojos recorrieron las palabras técnicas: silicosis crónica, fibrosis pulmonar avanzada. El nombre en la parte superior de cada hoja era el de ella, Valeria Duarte. Mi corazón dio un vuelco. Las fechas eran de hacía 6 meses. 6 meses. Heitor lo sabía todo. No estaba simplemente ignorando una alergia al jabón o un cansancio psicológico. Tenía los exámenes, las recetas de medicamentos caros que nunca vi en nuestra mesa, y las recomendaciones de un especialista de la capital diciendo que ella necesitaba salir de Mirasol de inmediato. El aire de la ciudad, cargado de residuos de la minería, era lo que la estaba matando. Oí un ruido en el pasillo y cerré el cajón de golpe. Era mi madre, arrastrando los pies. «Tiago, ¿qué estás haciendo ahí? A tu padre no le gusta que toquen sus cosas». Estaba apoyada en el marco de la puerta, sosteniéndose para no caerse. Parecía aún más pequeña bajo la luz del día. «¿Por qué no me lo dijiste, mamá?», pregunté, sosteniendo la carpeta. «¿Por qué papá no me lo dijo?». Ella miró los papeles y el poco color que le quedaba en el rostro desapareció. Entró en el despacho y cerró la puerta detrás de sí con dificultad. «No quería que tú detuvieras tu vida, Tiago». Él pensó que podría resolverlo. ¿Resolverlo cómo? Trabajando más, comprando más silencio. «El médico dijo que tienes que salir de aquí, mamá. Mirasol te está asfixiando». «¿Y a dónde iríamos?». Se sentó en la silla de Heitor, la misma silla donde él tomaba sus decisiones frías.
Todo su dinero está invertido aquí. Su carrera, nuestra casa, tu futuro. Tu padre cree que si ignora el problema y sigue proveyendo, el problema se cansará y se irá. Así es como él enfrenta la vida. Eso no es enfrentar la vida, eso es un crimen. Mi voz resonó por las paredes metálicas. Él te está dejando morir porque no quiere cambiar de trabajo. No seas duro con él, hijo. Heitor tiene miedo. Cree que si admite que estoy enferma, pierde el control sobre todo. Para él la enfermedad es una falla en la ingeniería de nuestra familia, y él odia las fallas. La miré, y por primera vez no sentí solo pena, sentí una rabia arrolladora. Rabia hacia ella por aceptar aquel sacrificio en nombre de una lealtad torcida, y rabia hacia él por ser un monstruo disfrazado de hombre de bien. Esa tarde, el sol de Mirasol golpeó los vidrios del despacho, pero no calentó el frío que se instaló en mi pecho. Yo tenía las pruebas, tenía la verdad, pero en una casa construida sobre los cimientos del silencio de Heitor, la verdad era una herramienta demasiado peligrosa para que un hijo la usara. Volví a esconder la carpeta, pero al salir del despacho, yo ya no era el mismo chico. Miraba las botas de mi padre en el recibidor y ya no veía el sustento de la familia. Veía el peso que estaba aplastando los pulmones de mi madre contra el suelo. En Mirasol decían que el mineral no estaba solo en el suelo, sino en la sangre de los habitantes. Empecé a creerlo a medida que avanzaban los días de otoño. La casa parecía haberse encogido, o quizá era solo el peso de la atmósfera volviéndose insoportable. Después de encontrar aquella carpeta gris en el despacho de mi padre, el suelo bajo mis pies nunca volvió a sentirse firme. Cada vez que oía la llave de Heitor girar en la cerradura, se me contraía el estómago. Lo observaba cenar, masticando con la misma rítmica mecánica de siempre, y sentía unas ganas violentas de restregarle aquellos informes médicos en la cara, pero el miedo de romper el frágil equilibrio que aún mantenía a mi madre con vida me callaba. Valeria ya no intentaba ocultar la debilidad. Pasaba la mayor parte del día en el sillón de la sala, con una manta sobre las piernas, incluso cuando el sol de Mirasol pegaba fuerte en el techo. La costura, que antes era su refugio, había sido abandonada. Sus manos temblaban demasiado para pasar el hilo por el ojo de la aguja. «Tiago, ¿abriste las ventanas de arriba?», me preguntó una tarde de miércoles. Su voz era tan tenue que parecía la estela de un avión desvaneciéndose en el cielo. «Las abrí, mamá, pero el viento está trayendo mucho hollín de la fábrica hoy. Es mejor cerrar». «No», tosió, un sonido seco que parecía rasgar papel. «Déjalas entrar. Necesito sentir que el mundo todavía está ahí fuera. Aquí dentro, siento que el tiempo dejó de correr». Me senté a sus pies. El olor de la casa había cambiado. Antes olía a lavanda y canela. Ahora tenía un olor metálico, de medicamentos escondidos y de algo que se estaba enmoheciendo en silencio. «¿Por qué no te saca de aquí?», pregunté sin poder contener el veneno en la voz. «Tiene dinero, mamá, es supervisor. Podríamos vivir en la costa, donde el aire es limpio». Ella sonrió con una tristeza que me partió en dos. Me pasó su mano pálida por el cabello. «Tu padre no entiende el concepto de irse, Tiago. Para él, salir de un lugar es admitir derrota. Luchó mucho para salir del barro y llegar a ese escritorio. Para él, Mirasol es su trofeo. Prefiere morir aquí, o verme morir aquí, antes que volver a ser nadie en otro lugar». Esa noche decidí que no podía seguir siendo un espectador. Esperé a que mi padre llegara. Entró tarde, como de costumbre, exhalando el olor a grasa y burocracia. Apenas miró hacia la sala. «Papá, necesitamos hablar», dije, interceptándolo en el pasillo. Heitor se detuvo. Parecía exhausto, con las ojeras profundas cavadas en su rostro de piedra. «Ahora no, Tiago. Tengo que entregar el cronograma del mantenimiento preventivo antes de las 6 de la mañana». «Mamá es tu mantenimiento preventivo, papá», grité. El silencio de la casa se hizo añicos. Vi la carpeta. Vi lo que el médico escribió sobre la silicosis. «Usted sabe que ella se está muriendo por culpa de este lugar y no hace nada». Heitor no se movió. No se enfadó, lo cual fue aún peor. Solo suspiró.
un sonido cargado de una arrogancia que él llamaba pragmatismo. Eres un niño, Tiago. Lees un papel y crees que entiendes la complejidad de una vida. Yo la estoy cuidando a mi manera. Compré los inhaladores, pago a los mejores especialistas que vienen de fuera, pero no la saca del humo, lo interrumpí. ¿Usted prefiere el cargo de supervisor al pulmón de ella? Heitor dio un paso hacia mí. Era más alto y su sombra me tragó contra la pared del pasillo. Yo sostengo esta casa. Si dejo la minera ahora, no tendremos seguro de salud, no tendremos medicamentos y tú no tendrás universidad. La vida no es una película donde la gente huye a la playa y todo se arregla. La vida es resistencia. Tu madre es fuerte. Va a pasar por esto, como siempre lo ha pasado. Ella no es una máquina, papá. Mi voz se quebró en un sollozo de rabia. Usted la trata como si fuera una pieza a la que se le puede poner aceite y seguir usando. Es una persona. ¡Basta! Golpeó la pared al lado de mi cabeza. El sonido retumbó como un disparo. Vuelve a tu habitación. No sabes de lo que estás hablando. Amo a tu madre más de lo que tú jamás vas a entender. Y amar, a veces, es mantener la estructura en pie, incluso cuando los cimientos están agrietados. Entró en el despacho y dio un portazo. Me quedé allí, en la oscuridad, escuchando el sonido de su pluma rayando el papel otra vez. Él creía que estaba siendo heroico, creía que su terquedad era una forma de protección, pero en la habitación de al lado oí a mi madre toser de nuevo. Era un sonido húmedo, ahora. Fui a la cocina y tomé un vaso de agua. En la encimera vi el maletín de Heitor. Por un momento, tuve ganas de tirarlo por la ventana, de quemar cada informe, de destruir el mundo de metal que él construyó, pero solo llevé el agua a Valeria. Cuando entré en su habitación, estaba sosteniendo el pañuelo. Esta vez no había solo una mancha. El pañuelo estaba casi completamente rojo. Me miró con ojos de quien pide perdón por irse. «No se lo digas a él, Tiago», susurró, escondiendo la sangre bajo la almohada. «Tiene tanto trabajo mañana. No quiero que pierda el sueño». Me acosté a su lado y lloré en silencio. Estaba perdiendo a mi madre ante una ciudad que la devoraba y ante un padre que se negaba a ver la sangre en el pañuelo porque eso arruinaría la estética de su eficiencia. Esa noche, el polvo de hierro de Mirasol pareció entrar también en mi corazón. Ya no era solo un hijo preocupado, era un testigo de un crimen lento y silencioso. Las semanas que siguieron transformaron nuestra casa en una especie de hospital clandestino y silencioso. Heitor, quizá incapaz de sostener el peso de su propia mentira, empezó a aceptar todas las inspecciones de campo posibles. Salía a las 4 de la mañana y muchas veces llamaba diciendo que pasaría la noche en alojamientos de la minera en ciudades vecinas. Estaba huyendo. El gran supervisor de Mirasol, el hombre de concreto, no soportaba el sonido de su propia esposa luchando por oxígeno. Quedé yo. A los 17 años, me convertí en el centinela de un abismo que no tenía forma de cerrar. «Tiago», su voz me llamó desde la habitación. Era una tarde de martes. El aire estaba quieto y caliente, de ese modo que hace que la piel se pegue a la ropa. Entré en la habitación, y la luz que se colaba por las rendijas de la persiana dibujaba franjas doradas sobre la cama. Valeria parecía haberse encogido a la mitad en apenas un mes. Los huesos de su rostro estaban prominentes y la piel tenía la transparencia de un papel de seda antiguo. «Estoy aquí, mamá». «¿Dónde está tu padre?», preguntó, aunque supiera la respuesta. Era su ritual, un intento de mantener viva su dignidad ante mí. «Tuvo una emergencia en la caldera central. Ya sabes cómo es». Mentí, sintiendo el sabor amargo de la falsedad. En realidad, yo había visto su coche estacionado en el bar de la esquina de la fundición 2 horas antes, cuando fui a comprar sus medicamentos. No estaba trabajando. Solo estaba esperando que el tiempo pasara para no tener que mirarla. «Trabaja tanto», suspiró, y el sonido fue como el fuelle de un acordeón viejo. «Tiago, necesitas prometerme una cosa». Me senté en el borde de la cama y le tomé la mano. Estaba helada, a pesar de los 30 grados de calor allá afuera. «No me prometas que lo vas a perdonar. Sé que ahora no puedes.
pero prométeme que no vas a dejar que esta ciudad te convierta en lo que lo convirtió a él. Vete de aquí, hijo. Llévate mis discos, llévate las cartas de tu abuela, pero no te lleves el polvo de Mirasol en el alma. No me voy a quedar aquí, mamá, lo juro. Sonrió y por un instante, la Valeria que solía bailar en la cocina apareció detrás del cansancio. Fue un brillo fugaz. Enseguida, un ataque de tos la dobló. La sostuve por los hombros, sintiendo la fragilidad de su columna. El pañuelo que usaba ya no era suficiente. Ahora tenía que usar toallas de mano. Esa noche Heitor volvió. Entró en casa con pasos cautelosos, como un intruso. Cuando intentó cruzar el pasillo para ir directo al despacho, me puse delante de él. Ya no era el chico que bajaba la cabeza. Estaba exhausto, sin dormir desde hacía 3 días, con el olor a alcohol y desinfectante impregnado en la piel. «Está preguntando por ti», dije, con la voz baja y peligrosa. «Tuve un día largo, Tiago. No empieces». «Se está muriendo, papá, ahora. No es dentro de un mes, no es si ella no descansa. Es ahora. Y tú estás bebiendo en el bar de la esquina porque te da miedo entrar en la habitación y ver lo que permitiste que pasara». Heitor se quedó quieto. Su rostro se retorció por un segundo. Un destello de dolor, quizá, o solo una rabia absoluta por ser confrontado. «No sabes nada. Yo estoy manteniendo todo esto funcionando», gesticuló hacia las paredes de la casa. «A nadie le importa la casa», grité y el sonido pareció hacer vibrar los vidrios. «Ella quiere a su marido, quiere al hombre que prometió cuidarla, pero ese hombre murió hace tiempo, ¿no? Solo quedó este supervisor de mierda en el que te convertiste». Heitor levantó la mano, el puño cerrado como si fuera a pegarme. Yo no retrocedí. Quería que me pegara. Quería que su violencia fuera física, para poder devolverla, para que el odio saliera de mí como un veneno. Tembló. Su mano quedó suspendida en el aire durante 5 segundos que parecieron horas. Lentamente, bajó el brazo. Sus ojos evitaron los míos. «No puedo entrar ahí, Tiago», susurró, y fue la primera vez que oí su voz quebrarse. La miro y veo que no hay cálculo que yo pueda hacer para salvar. No hay pieza de repuesto. No sé qué hacer con algo que no puedo arreglar. «No tienes que arreglar nada, papá. Solo tienes que estar allí». Dio un paso hacia la puerta del cuarto, pero se detuvo en el umbral. El olor a enfermedad que salía de allí era demasiado fuerte para su orgullo. Se dio la vuelta y se encerró en el baño. Oí el sonido del agua de la ducha corriendo. Estaba intentando lavarse la culpa, o quizá solo estaba intentando ahogar el sonido del llanto de ella al otro lado de la pared. Fui a la cocina y me senté en el suelo, apoyado contra la nevera. El silencio de Mirasol era peor que el ruido de la fundición. Era un silencio que devoraba a las personas por dentro. Esa noche, la tos de mi madre se detuvo. Me desperté en el suelo de la cocina con el sol saliendo, esa luz anaranjada y cruel de Mirasol que prometía otro día de calor. El silencio en la casa era absoluto. No estaba el sonido del fuelle, no estaba el silbido de la respiración. Caminé hasta su habitación, con el corazón golpeándome contra las costillas como un animal enjaulado. La puerta estaba abierta. Heitor estaba sentado en la silla junto a la cama. Aún llevaba la ropa de trabajo arrugada, el cabello despeinado. Le sostenía la mano a Valeria. Ella tenía los ojos abiertos, fijos en la ventana, donde la primera humareda de la chimenea de la minera empezaba a subir al cielo. Pero ella ya no estaba allí. Heitor no estaba llorando. Solo miraba a la nada, con la mano de ella entre sus manos curtidas. Dejó de respirar a las 4:30, dijo sin volverse hacia mí. Su voz era fría, informativa, como si estuviera reportando el apagado de una máquina en la fábrica. «Yo estaba aquí», le sostuve la mano. «Llegaste demasiado tarde, papá», dije, sintiendo un vacío helado expandirse en mi pecho. «Te pasaste la vida entera llegando demasiado tarde», no respondió. En ese momento, con el cuerpo de mi madre enfriándose entre nosotros, el puente entre mi padre y yo se derrumbó del todo. Ya no había nada que nos uniera más que el ADN y el odio que yo sentía por cada minuto en que él prefirió el metal a su carne. El velorio de Valeria no fue una despedida, fue una convención de la minera.
En Mirasol, hasta la muerte tenía que seguir la jerarquía del mineral. La capilla municipal, un edificio de paredes descascaradas y techo alto que hacía eco de cada sollozo, estaba llena de coronas de flores con cintas de satén donde se leía «Homenaje de la directiva de la fundición» o «Al compañero Heitor, nuestro pésame». El nombre de mi madre apenas aparecía. Ella era la cónyuge, la esposa del supervisor, una nota al pie en la biografía productiva de mi padre. Yo estaba de pie en un rincón, apoyado contra la pared fría, observando el teatro. Heitor estaba cerca del ataúd. Llevaba su mejor traje oscuro, el mismo que había usado en el baile del mineral, y su postura era impecable. No se derrumbaba. Recibía los apretones de mano y las palmadas en el hombro con un solemne movimiento de cabeza. Para quien mirara desde afuera, era la imagen de la fortaleza masculina, el hombre que sufre en silencio. Para mí solo era un cobarde que por fin había encontrado el escenario perfecto para su mejor actuación. «Mi más sentido pésame, Tiago», dijo el doctor Arantes, el director regional, acercándose a mí. El olor a puro y loción para después de afeitar cara me dio náuseas. «Tu padre es un hombre admirable. En medio de tanto dolor, no dejó que la producción del ala sur bajara ni un punto esta semana. Eso es dedicación». Miré al doctor Arantes, luego a mi padre. Heitor nos observaba desde lejos. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo, y vi el pánico brillar en la suya. Tenía miedo de que yo hablara. Tenía miedo de que yo contara que la mujer dentro de aquel ataúd murió tosiendo el resto de vida que le quedaba, porque él no quería perder el bono de productividad. «Es muy dedicado», respondí con la voz cargada de un sarcasmo que Arantes no fue lo bastante inteligente para captar. «Le dedicó la vida de ella a esta empresa. Espero que le den un buen aumento». Le di la espalda y caminé hasta el ataúd. Mi madre parecía una extraña. El maquillaje pesado que la funeraria le aplicó intentaba esconder lo que la enfermedad le había hecho, pero el resultado era una máscara de cera que no recordaba en nada a la mujer que olía a lavanda y que se preocupaba por el azúcar. «Conseguiste lo que querías, papá», susurré cuando él se acercó, fingiendo que iba a acomodar el asa del ataúd para estar cerca de mí. «La casa está en silencio ahora. Nadie más tose para estorbar tus informes». Heitor apretó los dientes. Su mano agarró la madera del ataúd con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «No empieces, Tiago. No aquí. Ten respeto». «¿Respeto? ¿Dónde estaba tu respeto cuando ella suplicaba por aire y tú estabas en el bar o encerrado en ese despacho?» Mi voz subió, atrayendo las miradas de algunas señoras sentadas en los bancos de adelante. «Tú la mataste, Heitor. Mirasol puso el polvo, pero fuiste tú quien le mantuvo la cabeza contra el suelo para que lo respirara todo». «Cállate», siseó con los ojos inyectados en sangre. «Hice lo que tenía que hacerse. Le di una vida cómoda hasta el final. Nunca le faltó nada. Le faltaste tú, pero estabas demasiado ocupado siendo una pieza de engranaje». El cortejo hasta el cementerio fue bajo un sol implacable. El suelo de Mirasol era duro, una mezcla de tierra roja y grava que dificultaba el trabajo de los sepultureros. Mientras el ataúd descendía, el sonido de la tierra golpeando la madera fue el sonido definitivo del fin de mi infancia. Cuando todo terminó y la gente empezó a dispersarse, Heitor permaneció frente a la fosa abierta. Los abuelos maternos, que vinieron de la capital para el entierro, se acercaron a nosotros. El abuelo Alberto, un hombre de manos grandes y ojos tristes, me puso la mano en el hombro. «Tiago, hijo mío», empezó, pero miró a Heitor y su voz se endureció. «Vicente, esta noche nos llevamos al chico a casa con nosotros. Necesita un tiempo lejos de este lugar». Heitor se giró. El nombre Vicente, pronunciado por mi abuelo Alberto, pareció golpear su armadura de supervisor y rebotar. Se limpió una gota de sudor de la frente, pero sus ojos permanecieron secos como la tierra de Mirasol. «Vicente, nos llevamos al chico a casa con nosotros», dijo Alberto, con la voz firme de quien ya no tiene nada que perder. «Ya no tiene nada que lo ate a este polvo». Mi padre dio un paso al frente y su sombra cubrió la fosa de mi madre.
Miró a mis abuelos con un desprecio silencioso, ese tipo de mirada que reservaba para los obreros que llegaban tarde al turno de la mañana. «Tiago se queda», sentenció Heitor. La voz no tenía emoción, era un decreto. Tiene 17 años, le falta un semestre para terminar la escuela y tiene obligaciones contractuales con el futuro que yo planeé para él. ¿Futuro?, estallé, sintiendo la sangre hervir. ¿Tú llamas a esto futuro? Prefiero vivir en la calle antes que pasar un minuto más respirando el mismo aire que tú. Heitor me agarró del brazo. El apretón fue fuerte, técnico, como si estuviera cerrando una válvula. Se inclinó hacia mi oído para que solo yo lo oyera, mientras mantenía una sonrisa falsa para los parientes lejanos que aún observaban. Si sales por ese portón ahora, Tiago, yo presento una demanda por abandono contra tus abuelos. Son viejos, no tienen ingresos comprobables. Yo tengo al Estado, a la minera y el dinero. Vas a terminar la escuela. Vas a entrar en la facultad de ingeniería que yo elegí. Y vas a hacerlo porque yo todavía soy la ley en esta familia. ¿Entendido? Miré a mi abuelo. Vi el temblor en las manos de Alberto. Él sabía que Heitor no estaba faroleando. En Mirasol, mi padre no era solo un hombre. Era una extensión del poder de la fundición. Luchar contra él allí, en su terreno, era una batalla perdida. «Ve con ellos ahora para despedirte», dijo Heitor en voz alta, para que todos oyeran, recuperando su máscara de padre atento. «Pero a las 8 de la noche te quiero en casa. La cena no se hace sola y tenemos una rutina que mantener». Vi el coche de mis abuelos desaparecer en la curva de la montaña 2 horas después. Me quedé de pie en la acera frente a nuestra casa, sintiendo el olor a jazmín de la vecina mezclarse con el olor a diésel que venía de la ropa de Heitor, que ya estaba dentro. Los meses que siguieron fueron una autopsia a cámara lenta de nuestra relación. Nuestra casa en Mirasol dejó de ser un hogar para convertirse en un museo de cosas muertas. Heitor no cambió nada en el cuarto de Valeria, pero cerró la puerta con llave. El pasillo ahora exhalaba olor a moho y a ausencia. Nos convertimos en 2 extraños que orbitaban el mismo mostrador de la cocina, evitando cualquier contacto visual como si fuera un pecado. Mi rutina era un castigo. Me despertaba, limpiaba el polvo que insistía en colarse por las rendijas, el mismo polvo que mató a mi madre, y preparaba el café que mi padre tomaba en absoluto silencio. «La sal se está acabando», dije una mañana tirando la bolsa vacía sobre la mesa. Heitor ni levantó la vista del informe técnico. «Ponlo en la lista, la traigo de la ciudad el sábado». «¿Por qué sigues fingiendo?», pregunté, sentándome frente a él. «¿Por qué me obligas a quedarme aquí si ni siquiera me miras? ¿Me odias porque te la recuerdo o porque soy la prueba de que fracasaste?» Heitor detuvo la pluma. Cesó el sonido del metal sobre el papel. Me miró con unos ojos que parecían agujeros negros. «No te odio, Tiago. Te mantengo aquí porque eres la única inversión que me queda. Perdí 20 años en la vida de tu madre para que este techo no se viniera abajo. Ahora tú vas a terminar lo que ella empezó. Vas a ser alguien a quien la gente respete en esta ciudad». «Nadie te respeta, papá. Te tienen miedo. Es diferente». «El miedo es el respeto que se le tiene a quien posee el poder», respondió cerrando la carpeta. «Prepara la cena para las 8. Llegaré tarde, tenemos inspección en los filtros de la chimenea». Era el colmo de la ironía. Pasaba el día inspeccionando filtros que deberían haber salvado la vida de Valeria, mientras dejaba que su hijo se pudriera en casa en un duelo seco. Yo pasaba las tardes en el jardín que a ella tanto le gustaba. Las plantas se estaban muriendo, una a una. Yo no las regaba. Quería ver que todo muriera. Quería que, cuando por fin me fuera, no quedara ni una sola hoja verde para recordarle a Heitor que alguna vez hubo vida allí. Cierta noche lo encontré en la sala, sentado en su sillón. Estaba a oscuras, con un vaso de whisky barato en la mano y uno de sus discos de radio sonando muy bajito. Era una canción triste, algo sobre un marinero que nunca volvía al puerto. Por primera vez, no sentí solo odio. Sentí asco. Estaba intentando consumir su dolor, ahora que ella ya no podía quejarse. «Quita ese disco», dije encendiendo la luz de golpe. Heitor parpadeó deslumbrado. Se veía viejo.
La piel estaba flácida y el brillo de supervisor había desaparecido por un instante. «Es mi casa, Tiago». Era su música. Nunca la dejaste escuchar eso cuando estaba viva porque decías que era ruido de gente melancólica. Apágalo ahora o rompo ese aparato. No reaccionó con agresividad. Solo inclinó la cabeza, como si estuviera intentando sintonizar una frecuencia que ya no existía. Eres igual que ella, siempre creyendo que el mundo tiene que ser un poema. El mundo es metal, Tiago, es presión y temperatura. Y tú eres solo el residuo que queda cuando el metal se enfría, papá. Apagó la radio. El silencio que siguió fue tan denso que podía oír los latidos de mi propio corazón. Nos quedamos allí, en ese juego de sombras, esperando que el tiempo pasara. Yo contaba los días en el calendario de la cocina, tachando cada fecha con una cruz negra. Faltaban 60 días para el fin de las clases, 60 días para mi cumpleaños número 18, 60 días para no volver a oír el sonido de las botas de Heitor en el pasillo de Mirasol. El sueño en Mirasol nunca era reparador. Para mí era como sumergirme en un océano de aceite, donde el ruido de las máquinas de la fundición seguía vibrando en mis dientes incluso con los ojos cerrados. Pero en una noche de llovizna, de esas que solo asientan el polvo y dejan el aire con olor a tierra mojada, el aceite se convirtió en agua cristalina. Yo estaba en el jardín, pero no en el jardín seco y muerto que veía desde la ventana de la cocina. Era el jardín de 10 años atrás. Las azaleas ardían de color y la mata de jazmín cubría el muro con una cascada de flores blancas que parecían estrellas caídas. El cielo sobre Mirasol no era gris, era de un azul tan profundo que hasta dolía. Siempre te olvidas de regar las dalias, Tiago. Son orgullosas, no piden agua, solo mueren en silencio. Me giré. Ella estaba allí. Valeria no era la mujer de piel transparente y manos temblorosas que el ataúd se había llevado. Era joven. El cabello castaño le caía en ondas sobre los hombros y llevaba un vestido amarillo que parecía hecho de luz solar. Sonreía, y el sonido de su risa era como agua corriendo sobre piedras lisas. «¡Mamá!». Mi voz soltó un sonido que no había escuchado en meses, el sonido de la esperanza. «Hola, pajarito mío». Intenté correr para abrazarla, pero el jardín parecía estirarse. Cuanto más corría, más ella parecía un espejismo distante. Se sentó en el banco de hierro que mi padre pintaba cada verano. «¿Por qué es así, mamá? ¿Por qué dejó que te volvieras humo?», pregunté, sintiendo las lágrimas calientes de un niño de 7 años en el rostro de un hombre de 18. Suspiró, y el brillo del jardín pareció suavizarse. «Heitor no nació hecho de piedra, Tiago. Lo esculpieron así. ¿Conoces a su abuelo? ¿Al hombre que lo llevó a las minas cuando él tenía apenas 9 años? Negué con la cabeza. Heitor nunca hablaba del pasado. Para él, la vida había empezado el día en que firmó su primer contrato como supervisor. El padre de Heitor murió allá abajo, en el Pozo 4, en un derrumbe que la empresa llamó incidente inevitable. Heitor estaba allí. Oyó el sonido de la montaña tragándose a su padre. Ese día aprendió que el sentimiento es una debilidad que te hace parar para escuchar el peligro, y quien se detiene, muere. Decidió que nunca más sería tragado por nada, ni por el dolor, ni por la pobreza, ni por el amor. Pero eso no justifica, intenté interrumpir. No lo justifica, pero lo explica. Él cree que, si se vuelve tan duro como la montaña no podrá hacerle daño. No me dejó morir porque no me amara, Tiago. Me dejó morir porque, si admitía que yo me estaba yendo, el muro de contención que construyó en su corazón durante 30 años se vendría abajo, y le aterra lo que está escondido bajo esos escombros. Se levantó y caminó hasta el muro de jazmín. La luz empezó a fallar. Los colores de las flores perdían saturación, volviendo al gris habitual de Mirasol. No guardes su odio como si fuera un tesoro, hijo. El odio es como el mineral, pesa, te tira hacia abajo y al final te entierra vivo. Él se quedará aquí con sus sombras. Tú necesitas ser el viento.
No quiero dejarte aquí con él, sollocé, sintiendo el sueño deshacerse como arena entre mis dedos. Yo no estoy aquí, Tiago. Yo soy el jazmín que vas a plantar en otro lugar. Me desperté sobresaltado. La habitación estaba helada. El sonido del despertador era el grito de la realidad, avisándome que eran las 6 de la mañana. Bajé las escaleras y encontré a Heitor en la cocina. Estaba de pie, mirando por la ventana hacia el jardín muerto, sosteniendo una taza de café frío. Por primera vez, no vi al supervisor implacable. Vi a un hombre que intentaba, desesperadamente, no escuchar el ruido de su propio muro derrumbándose. ¿Estás bien?, pregunté con la voz aún ronca de sueño. Heitor se sobresaltó. No se dio la vuelta. El viento cambió de dirección. Hoy habrá tormenta en la mina. La presión está inestable. No respondió a mi pregunta. Nunca lo haría. Pero al mirar su espalda, recordé lo que Valeria dijo sobre el Pozo 4. Por primera vez, sentí algo peor que el odio. Una pena profunda. Estaba encerrado en una prisión de concreto que él mismo construyó, y la llave había sido enterrada junto con mi madre. «Voy a hacer café nuevo», dije, tomando la taza de su mano. Nuestros dedos se tocaron por una milésima de segundo. Su mano no estaba fría como la de mi madre en el sueño. Ardía, como si hubiera un incendio interno que él pasara la vida entera tratando de sofocar. La maleta estaba escondida debajo de la cama, como un animal agazapado esperando el momento de lanzarse. Cada día yo ponía algo nuevo allí. Una camiseta, un libro de poemas que mi madre me leía, la vieja radio a pilas que Heitor decía que era basura tecnológica. Hacer esa maleta era un proceso doloroso, un inventario de quién era yo antes de que Mirasol me consumiera. Pero, al mismo tiempo que planeaba mi fuga a la casa de mis abuelos, el sueño con Valeria y el jardín de jazmines no se me iba de la cabeza. «Le aterra lo que está escondido bajo los escombros», dijo ella. Esa noche, la lluvia en Mirasol no era solo agua. Era un diluvio que traía el barro de las montañas a las calles. Heitor llegó a casa con el rostro más pálido de lo normal, la respiración corta. No fue al despacho. Se sentó a la mesa de la cocina y se quedó mirando sus propias manos, manchadas de un aceite negro difícil de lavar. Era el momento. Sentí un impulso extraño, una mezcla de deber filial y curiosidad mórbida. Fui a la cocina y preparé un té de hinojo. El vapor subía, caliente y dulce, llenando el vacío entre nosotros. «Toma, papá, pareces tener frío», dije, dejando la taza frente a él. Heitor miró el té como si fuera una lengua extranjera que no supiera traducir. No tomó la taza de inmediato. Sus ojos subieron hasta los míos y, por un microsegundo, la dureza del supervisor dio paso a una fragilidad que me asustó. «¿Por qué estás haciendo esto, Tiago?» Su voz salió como un susurro áspero. «¿Haciendo qué? ¿Cuidando de mi padre? Me miras como si yo fuera el monstruo que devoró a tu madre. Y ahora me sirves té. ¿Qué quieres? Dinero para la graduación. Un coche nuevo». Su frase fue como un puñetazo. Respiré hondo, tratando de que la rabia no me cerrara la garganta. Necesitaba saber si todavía había alguien ahí dentro antes de rendirme. «No quiero nada tuyo, Heitor. Yo solo tuve un sueño. Con el Pozo 4. Con el abuelo». El silencio que siguió fue absoluto. Hasta el ruido de la lluvia pareció retroceder. Heitor cerró los ojos y las venas de su cuello se marcaron. La taza de té quedó allí, enfriándose ignorada. «No hables de mi padre», dijo con una calma más aterradora que cualquier grito. «No tienes derecho a tocar esa herida con esas manos tuyas, de quien nunca tuvo que cargar un verdadero peso». «Estoy cargando el peso de tu frialdad desde hace 18 años», repliqué acercándome a la mesa. «Sé que duele, papá. Sé que la montaña te quitó todo. Pero estás dejando que también nos quite a nosotros. Estoy intentando no odiarte». Extendí la mano para tocarle el hombro. Era el gesto final. Si me dejaba tocarlo, tal vez la maleta bajo la cama podría deshacerse. Tal vez podríamos vender esta casa maldita y empezar de cero, lejos del mineral. Pero en el instante en que mis dedos iban a rozar la tela gruesa de su uniforme, Heitor se levantó con una violencia súbita. Golpeó la mesa con el puño,
haciendo que la taza se volcara y el té se derramara como una mancha de aceite sobre la madera clara. «Guarda tu piedad para quien la necesite, Tiago», rugió con los ojos inyectados. «¿Crees que sabes de la vida porque lees libritos y sueñas despierto? Yo enterré a mi padre con 9 años y al día siguiente estaba empujando un carrito de mineral para que tu abuela no pasara hambre. Yo no tuve el lujo de sentir. Sentir es para quien tiene la barriga llena y el techo garantizado por otra persona. Yo perdí a mi madre», le grité de vuelta. «¿Eso no cuenta? Todos pierden a alguien». Se acercó, la cara a centímetros de la mía, exhalando olor a sudor y frustración. «La diferencia es que algunos de nosotros seguimos trabajando para que los cobardes como tú tengan que comer. Si quieres salvarme, empieza por ser el hombre que yo diseñé para que fueras. Ve a estudiar, entra en esa minera y limpia el nombre de nuestra familia. Lo demás es basura emocional». Me dio la espalda y caminó hacia el despacho. Antes de entrar se detuvo y miró el charco de té en el suelo. «Limpia esa porquería. Mañana temprano tenemos la inspección final del ala este y no me traigas más esas infusiones de mujer. Si quieres ser útil, engrasa mis botas». El portazo sonó como un ataúd cerrándose, pero esta vez el muerto era nuestra relación. Me quedé quieto en la cocina, mirando el té escurrirse por el borde de la mesa. Tomé un trapo y empecé a limpiar, pero mis manos no temblaban de rabia, temblaban de una claridad helada. La profecía de mi madre se había cumplido. Él no quería ser salvado. Amaba su armadura más de lo que amaba la luz del sol. Subí a mi cuarto. Me arrodillé en el suelo y saqué la maleta de debajo de la cama. Puse el último objeto allí, una foto pequeña de mi madre sonriendo, antes de la enfermedad, antes de Mirasol. Cerré la cremallera. El sonido del metal corriendo por el riel fue mi verdadero diploma de graduación. No iba a esperar la ceremonia para sentirme libre. Iba a cumplir el protocolo, iba a recibir el papel que él tanto quería, solo para tener el placer de dejarlo encima de aquella mesa de comedor manchada de té, mientras yo tomaba la carretera. No podía salvar a Heitor de sí mismo. Nadie podía. Era el rey de un imperio de polvo y yo no sería su heredero. El día de la graduación en Mirasol no olía a fiesta, olía a protocolo. El auditorio de la escuela técnica estaba decorado con los colores de la minera y el aire acondicionado luchaba contra el calor opresivo que subía de las montañas. Yo estaba sentado en la tercera fila, sintiendo el peso de la toga sintética sobre los hombros, una armadura de tela que no había elegido. Heitor estaba en la primera fila, reservada para supervisores y autoridades. Llevaba el mismo traje del velorio, la misma expresión de concreto. No me miraba con orgullo. Miraba el escenario como quien inspecciona la entrega de una obra terminada a tiempo. Cuando pronunciaron mi nombre, Tiago Duarte, caminé hasta el centro del escenario. El aplauso del público sonó como lluvia sobre chapa, constante y vacío. Recibí el diploma enrollado, estreché la mano del director de la escuela y por un breve segundo mis ojos se encontraron con los de mi padre. Él hizo un único gesto con la cabeza, el sello de aprobación del supervisor. En ese momento supe que él creía haber ganado. Creía que, pese a la muerte de Valeria, pese a mi luto dramático, había logrado moldear otro engranaje para el sistema. La cena de celebración fue en una parrillada ruidosa, frecuentada por los hombres de la fundición. Heitor pagó la cuenta con un billete grande, manteniendo la postura de proveedor mientras sus compañeros lo felicitaban por el nuevo estudiante de ingeniería. «Tiene mi sangre», decía Heitor, mientras cortaba la carne con precisión quirúrgica. «Sabe que sin disciplina el mineral no se vuelve acero». No dije nada. Comí en silencio, sintiendo el peso del billete de la estación de autobuses en el bolsillo. Cada brindis que hacía era un clavo menos en mi prisión. Volvimos a casa bajo la luz plateada de la luna de Mirasol. El trayecto fue mudo. El sonido del motor del coche era la única conversación que teníamos. Al llegar, Heitor se detuvo en el vestíbulo y me puso la mano en el hombro. Fue un toque pesado, sin calor. «Mañana temprano vamos a la minera a firmar tu ficha de prácticas. El doctor Arantes te está esperando. Descansa. Te lo mereciste».
Subió las escaleras sin esperar respuesta. Oí la puerta de su cuarto cerrarse y enseguida el sonido apagado de una radio a pilas. Estaba escuchando las noticias del sector minero. Incluso el día de mi graduación, su mundo no tenía espacio para nada que no fuera sólido. Fui a mi habitación. La maleta ya estaba lista detrás de la puerta. Tomé el diploma, ese pedazo de papel que costó la paz de mi madre y mi infancia, y caminé hasta la cocina. Lo dejé en el centro de la mesa del comedor, justo sobre la mancha de té que no había logrado quitar del todo. A su lado, dejé las llaves de la casa. No dejé nota. Ya no quedaban palabras en mí capaces de atravesar su concreto. Salí por la puerta trasera, cruzando el jardín muerto. El olor a jazmín no estaba allí, pero en mi mente la voz de mi madre era un susurro de aliento. Caminé 3 kilómetros hasta la estación de autobuses de Mirasol, sintiendo que el aire de la madrugada se volvía más liviano con cada paso. Cuando el autobús hacia la capital encendió el motor y las luces de Mirasol empezaron a volverse apenas puntos temblorosos en el retrovisor, lloré. Pero no era el llanto del duelo. Era el llanto de quien, por fin, había logrado abrir la ventana de una habitación sofocante. Hace 2 años que dejé Mirasol. Hoy vivo con mis abuelos en una casa pequeña, rodeada de árboles frutales y lejos de cualquier chimenea industrial. El techo no es de chapa, y el silencio aquí no es una imposición, sino una invitación. No estoy estudiando ingeniería. Cambié los cálculos de resistencia de materiales por el estudio de la botánica. Descubrí que cuidar de algo que crece es mucho más difícil y mucho más digno que lidiar con algo que solo se extrae. Mis abuelos están envejeciendo con calma, y yo ayudo a Alberto a cuidar las dalias que mi madre tanto amaba. Heitor nunca me llamó. Intenté, en los primeros meses, enviar cartas. Escribí sobre lo dulce que es el aire aquí, sobre cómo la universidad me hace sentir vivo. Pero las cartas nunca fueron respondidas. Me enteré por un antiguo compañero de escuela de que lo promovieron a gerente general. Ahora vive en aquella casa enorme, rodeado de informes y del silencio que tanto defendió. Se convirtió por fin en la máxima autoridad de un imperio de sombras. A veces, por la noche, me sorprendo pensando en él. Siento un pinchazo de tristeza, pero no de odio. Lo perdono. No lo perdono porque lo que hizo estuviera bien, sino porque entendí que es un prisionero de su propia historia. No sabe ser otra cosa. Es el residuo de un siglo de hombres a los que se les enseñó a no sentir para no sufrir. Yo escapé. Soy el viento que mi madre me pidió que fuera. Y aunque Mirasol siga allí, devorando el sol todos los días a las 4 de la tarde, aquí donde estoy, el día dura el tiempo que tiene que durar. Y cada mañana, cuando riego el jazmín en mi nuevo jardín, sé que la justicia no fue ver a mi padre caer. La justicia fue haber aprendido a levantarme. Si esta historia tocó algo dentro de ti, recuerda que es una obra de ficción basada en emociones y experiencias reales que forman parte de muchas familias. Suscríbete al canal Nuestras Historias para seguir acompañando relatos que hablan de amor, perdón y transformación. Y déjanos un comentario contándonos qué sentiste al escuchar esta historia o qué otros temas te gustaría ver en el canal. Tu voz también construye este espacio.